Iniciamos acá la clase número 3 de Química Ambiental 1. Para comenzar vamos a hacer un repaso de los temas vistos en la clase anterior que necesitamos para continuar con esta clase. La actividad que les propongo acá es, dada la siguiente configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p3, establezca lo que significa cada número y letra. Bien, entonces tenemos los coeficientes 1, 2 y 2 que corresponden al número cuántico principal y me están indicando los niveles de energía. Después tenemos las letras S, S y P que corresponden al número cuántico secundario o azimutal y que me están indicando los subniveles de energía de este elemento. Y los supraíndices o exponentes 2, 2, 3 me están indicando el número de electrones y cuántos electrones hay en cada uno de los orbitales. Bien, entonces con eso tendremos que haber contestado la pregunta 1. La pregunta 2 dice, ¿se podrá predecir A y Z? Bueno, ¿qué era Z y qué era A? Z era el número de protones y electrones que tenía un átomo y que en un átomo neutro debían coincidir. Como esta es una configuración electrónica, me está dando los electrones que tiene el elemento, me está dando la cantidad de electrones que tiene el elemento, que corresponde a la suma de estos exponentes. Así que el número total de electrones sería 7, que corresponde al número de protones y por lo tanto correspondería al número atómico. Mientras que el número másico, que era igual a la suma de protones y neutrones de un átomo, yo puedo sí decir que el número de protones es 7, pero no puedo afirmar cuánto es el número de neutrones con este dato, con la configuración electrónica. Entonces, al número másico no lo voy a poder predecir. La número 3 dice, ¿un isótopo tendría la misma configuración electrónica? Bueno, ¿cuál era la definición de isótopo? Eran, digamos, átomos de un mismo elemento que variaban en su número másico por variar el número de neutrones que poseía, pero el número atómico, el número Z, debía coincidir, es decir, tenían el mismo número de protones y de electrones, pero no el mismo número de neutrones. Entonces, un isótopo sí va a tener la misma configuración electrónica. Después dice, ¿un catión tendría la misma configuración electrónica? Se supone acá en la pregunta que es un catión del mismo elemento. Si hablamos de catión, es un átomo que ha perdido electrones y ha quedado con carga positiva, si es catión. Entonces, si ha perdido electrones, la configuración electrónica no va a coincidir, no va a ser la misma. Y la última consigna es, dibuje cuál sería la forma del átomo según la teoría atómica actual. Esa respuesta se las puse en la siguiente filmina, en donde se muestra cómo debería ser la configuración electrónica de un átomo, pero no conseguí una imagen que justo coincidiera con la configuración electrónica dada. Ya les voy a explicar por qué. Fíjense, tenemos el orbital, supuestamente está el núcleo en el medio, y después tenemos el orbital 1s, el orbital 2s y los orbitales p. Pero en esta imagen también tiene el orbital 3s, que no es el caso de nuestra configuración electrónica. El tema de esta clase es elementos, tabla periódica y la contaminación ambiental. ¿Qué vamos a ver en esta sección? Deberíamos poder reconocer algunos símbolos químicos de algunos elementos. Comprender la organización de la tabla periódica, deducir la ubicación de elementos en la tabla periódica de acuerdo a su configuración electrónica, por eso vimos configuración electrónica antes, utilizar la tabla periódica como herramienta y conocer algunos de los elementos contaminantes del medio ambiente. La idea sería que ustedes sepan algunos casos puntuales de elementos que son contaminantes en el medio ambiente. Y ya después van a ver por qué los elegí. Voy a comenzar con una cronología hasta llegar a tabla periódica actual. Boyle diferenció entre elementos y compuestos.
Lavoisier, por su parte, propone una tabla de 33 elementos y utiliza nombres modernos y sistemáticos para designar a dichos elementos. Berzelius propone la utilización de símbolos químicos y Dalton comienza a hablar de pesos atómicos. Varios científicos trataron de ordenar los elementos químicos existentes hasta que Mendeleev propone una fórmula que es llamada ley periódica y que dice que las propiedades tanto físicas como químicas de los elementos varían periódicamente al aumentar el peso atómico. Y así ordena a los elementos con pesos atómicos crecientes en períodos y grupos. Los grupos son columnas en la tabla que están formadas por elementos que tienen similares propiedades químicas. Y también realiza predicciones, dejando huecos en la tabla para elementos que todavía supuestamente no se conocían. Cuando pasa el tiempo, esto se comprueba, es decir, que era verdad lo que él suponía. Después aparece Moseley, que había estado trabajando con Rutherford y propone una nueva ley periódica que reestructura la tabla periódica de Mendeleev. Él dice que las propiedades de los elementos, las propiedades químicas de los elementos, varían periódicamente al aumentar el número atómico, es decir, al aumentar Z. ¿Qué era el número atómico? El número atómico era el número de protones que tenía un elemento. Y cada elemento existente posee distinto número atómico. ¿Para qué sirve la tabla periódica? La tabla periódica ordena información de los elementos químicos y permite predecir el comportamiento de los mismos según en dónde se ubique el elemento en la tabla periódica. Recordemos que cada elemento presenta un único número atómico. Ese número atómico era el número de protones que poseía el elemento. Los elementos en la tabla periódica se ordenan con un número atómico creciente. De manera horizontal, ese Z crece de 1 en 1 de izquierda a derecha. Por ejemplo, el hidrógeno tiene Z igual a 1, el helio tiene Z igual a 2, sigue el litio con Z3, el berilio con Z4, el boro con Z5 y así sucesivamente. Y si leemos la tabla en forma vertical de arriba hacia abajo, también veremos que Z crece, pero ya no de 1 en 1. Entonces la pregunta es, ¿por qué los elementos fueron organizados en filas y columnas? ¿Por qué no se hizo una lista larga de los elementos conocidos? Lo que pasa es que si ordenamos los elementos según su número atómico creciente, cada cierto lapso de Z se encuentra un gas noble y a continuación un elemento con propiedades como por ejemplo que reacciona enérgicamente con el agua. Y esto es la ley periódica que ordena a los elementos en columnas que poseen iguales propiedades químicas y es porque tienen igual configuración electrónica externa. Hoy se sabe que esa similitud en propiedades químicas se debe a que poseen igual configuración electrónica externa. ¿Pero qué es la configuración electrónica externa? La configuración electrónica externa de un elemento es la configuración de los electrones que participan en las reacciones químicas. Estos electrones son también llamados electrones de valencia. Vamos a ver un ejemplo, el nitrógeno, que tiene un Z7, hacemos su configuración electrónica como aprendimos en la clase anterior, y buscamos a continuación el número cuántico principal más alto, es decir, el n más alto, que en este caso corresponde al número 2. Y esa configuración sería la configuración electrónica externa del nitrógeno. Esa configuración me está diciendo que los electrones que participan en las reacciones químicas, sus electrones de valencia, están en el nivel 2, que es llamada capa de valencia o nivel de valencia, y ubicados en los orbitales, en los subniveles S y P. Y que hay en el S 2 electrones y en el orbital P 3 electrones. Veamos en la configuración electrónica externa del cadmio. Cadmio tiene un Z48,
hacemos su configuración electrónica, buscamos el número cuántico principal máximo, que corresponde al 5, y entonces la configuración electrónica externa corresponde a 5s2, 4d10. Pero veamos el caso del bromo, que tiene Z35, realizamos su configuración electrónica, buscamos el N máximo, que en este caso es 4, y la configuración electrónica externa correspondería o debería corresponder a lo que está subrayado. Pero en el caso en que los orbitales D del elemento estén completos de electrones, no se lo considera dentro de la configuración electrónica externa, si es que ha habido un electrón extra que se ha ubicado en un orbital de mayor energía, que en este caso es el 4p. Acá no teníamos un orbital, por ejemplo, 5p, sino que terminábamos con el orbital D. Bien, entonces la configuración electrónica externa del bromo es 4s2, 4p5. Bueno, en esta filmina quiero mostrarle que todos los elementos de un mismo grupo tienen en su nivel masa externo el mismo número de electrones y en el mismo tipo de orbitales, y que por lo tanto las propiedades químicas están relacionadas con esa igual configuración electrónica externa, con esa similar configuración electrónica externa. Por ejemplo, los del grupo 1 tienen un electrón en su último nivel o en su configuración electrónica externa y el orbital de dicha configuración es el S. Entonces, todos los elementos de este grupo tienen esta configuración, similar configuración electrónica externa y propiedades químicas similares. Lo mismo pasa con los del grupo 2 y así sucesivamente con los demás grupos. En esta tabla no se muestra la configuración electrónica externa, sino que se va mostrando cuál es el último orbital que se ha completado con un electrón en la configuración electrónica externa. ¿Qué quiero decirles? Por ejemplo, vamos a tomar el caso del nitrógeno. La configuración electrónica externa era 2s2, 2p3. Entonces en la filmina se muestra para el nitrógeno p3, que es el último orbital que se ha llenado con electrones. Vamos a buscar otro ejemplo, el ejemplo del bromo, que el último orbital que se ha llenado es el P. Entonces el bromo, fíjense que muestra P5, así como hemos visto acá que era P5, el último orbital que se ha llenado con electrones. Bien. Hay filas horizontales, que ya he nombrado, que se llaman períodos, en las que se ubican los elementos que poseen en su configuración electrónica externa el mismo número cuántico principal máximo. Por ejemplo, el nitrógeno, de la filmina anterior, el número cuántico principal máximo era 2. Entonces, el nitrógeno se lo ubica en el período 2. ¿Está? Vamos a tomar el ejemplo también de esta tabla. El caso del bromo, el número cuántico máximo es el 4. Entonces, en la tabla, el bromo debería estar en el periodo 4, que es así. En síntesis, la tabla periódica actual de los elementos químicos se rige por una ley periódica que dice que las propiedades químicas de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos y ordena a los elementos con el aumento del número atómico en una tabla formada por periodos o que posee periodos y posee grupos. Los grupos son las columnas o también llamadas familias en las que encontramos elementos que tienen similares propiedades químicas y, dejando de lado el número cuántico principal, igual configuración electrónica externa. Y los periodos corresponden, en ellos se hallan ubicados elementos que tienen un número cuántico principal máximo igual en su configuración electrónica externa. Es decir, que tenemos elementos
que es su configuración electrónica externa, coinciden en el número cuántico principal máximo. ¿Cómo ubicamos elementos en la tabla dado su número atómico? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener la configuración electrónica, identificar la configuración electrónica externa, y que eso ya lo aprendimos a hacer, y luego el número cuántico principal máximo va a corresponder al periodo en el que se encuentra el elemento, y el grupo va a estar dado por los electrones que están, el número de electrones que constituyen la configuración electrónica externa. Van a ser los electrones que van a participar en las reacciones químicas. Vamos a ver un ejemplo, el caso del elemento que tiene Z igual a 35, hacemos su configuración electrónica, ubicamos cuál es el número cuántico principal máximo, en este caso es el 4, como el orbital D está lleno no lo incluimos en la configuración electrónica externa, por lo tanto me queda de esta forma la expresión de la configuración electrónica externa. Un N máximo de 4, entonces el elemento está en el periodo 4, y el número de electrones que posee esta configuración electrónica externa es 5 más 2, me da 7, y ese es el número del grupo al que pertenece el elemento. Los elementos en la tabla periódica se pueden clasificar según el subnivel que va ocupando en la configuración electrónica externa, que tiene ocupado en la configuración electrónica externa por el último electrón a ubicar. Tenemos así los representativos, que son los que van completando los orbitales S y P. Los gases nobles son los que ya completaron el subnivel P. Los elementos de transición son los que van completando el subnivel D. Y los de transición interna son los que van completando con electrones, los últimos electrones, es decir, los de la configuración electrónica externa, en el subnivel F. Recordemos que a los electrones de este tipo también los podemos llamar electrones de valencia. Muestro esta tabla periódica para visualizar los 7 periodos, los 18 grupos. Recuerden que los grupos o familias tienen propiedades químicas similares y configuraciones electrónicas externas iguales, y dejamos de lado el número cuántico principal. En los periodos 6 y 7 deberían ir ubicadas las tierras raras. En general se las ubica por debajo de la tabla para que no se haga tan extensa y dar un formato más compacto a la tabla periódica. En esta filmina habría que rescatar los nombres particulares que se le suelen dar a los grupos de elementos, y ustedes deberían recordar la familia de los alcalinos, que es el grupo 1, el del grupo 2, alcalino térreo, el grupo de los gases raros o gases nobles, y el grupo de los halógenos. El de los halógenos es el grupo 7 y el de los gases raros es el grupo 8. Otra cosa que se muestra acá en la filmina, gracias al color, es que en color gris tenemos los metales, los no metales en color naranja, los gases raros en un amarillo, y los metales de transición los tenemos en color rosa. Como pueden observar, casi toda la tabla periódica está formada, o en su gran mayoría, por metales que se hallan sobre todo en la parte izquierda entonces de la tabla, y en la parte superior derecha los no metales, y como límite entre esos tipos de elementos, metales y no metales, encontramos a los elementos que son llamados semiconductores o semimetales. Metaloides también se lo llaman. En esta tabla se muestran los elementos clasificados en bloques según los orbitales, los últimos orbitales de la configuración electrónica externa, que se van llenando por electrones. Entonces tenemos los del bloque S, los del bloque D, los del bloque P y los del bloque F.
Es otra forma de clasificar a los elementos.